con la sesión. Ahí se me está grabando la clase, ¿no? Ojalá que el video no me genere problemas porque el software TIN ha estado con algunas dificultades, ¿no? Pero que radican principalmente en la conectividad. Si a uno se le cae, aunque sea un segundo, la señal de internet, eso genera después problemas al momento de grabar el video de la sesión, de la clase. Les voy a compartir una pantalla y voy a trabajar con el software AutoCAD que estoy proyectando ahí, ¿no? Voy a hacer uso de este software para explicar algunos principios básicos o conceptos básicos de trazado. Y lo voy a hacer con este software porque creo que es la mejor herramienta que me permite trabajar en este minuto y explicar algunos procedimientos, ¿no? Esto generalmente nosotros obviamente lo hacemos en la clase de taller y lo explicamos en la pizarra haciendo uso de los instrumentos, reglas, escuadras, compases, transportadores, goniómetros, ¿no? Pero como aquí no tengo pizarra y no tengo los elementos, lo voy a hacer con el AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, voy a trazar acá una línea horizontal, ¿no? Y voy a suponer que esta línea tiene 150 milímetros de longitud, ¿no? Tengo esa línea, ¿ok? Y el ejercicio consiste en levantar una perpendicular a esta línea justo en el punto medio, ¿no?, de la línea. O sea, en la mitad de la línea, que se supone que está ese cuadrito azul, que el AutoCAD me lo detecta automáticamente, ¿verdad? Levantar una línea perpendicular. En el AutoCAD no hay ningún problema porque el AutoCAD detecta el punto medio, ¿no?, y puedo trazar una perpendicular, ¿no? Esa es la gran ventaja de los software. Cuando estamos en terreno, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿no? Bueno, alguien podría decir, podríamos medir con una regla la distancia, ¿verdad? Marcamos el punto medio aquí, hacemos una pequeña rayita para marcar el punto medio y con una escuadra la ubico en la línea, ¿verdad? Y con la mejor precisión que nos permita la vista, levantamos la perpendicular, haciendo uso de una escuadra. El problema radica principalmente es que en las distancias que nosotros trabajamos son bastante largas, ¿no? No son distancias pequeñas, trabajamos con componentes estructurales que son de longitud considerable, ¿no? Algunas miden varios metros. Y obviamente una escuadra es muy chiquitita, entonces perdemos mucha precisión, ¿no? En terreno se trabaja mucho con compás. Y obviamente tenemos compases de acero, compases metálicos de tamaño importante, ¿no? Entonces existe una técnica de trazado que me permite dividir a una línea justo por la mitad y además tener una línea perpendicular a ella, haciendo solamente uso de compás, ¿no? Como el AutoCAD no tiene compás, yo voy a simular el compás dibujando un círculo, ¿no? Voy a trabajar con el círculo. Voy a tomar un extremo de la línea y ahí voy a ubicar la punta del compás en ese extremo, ¿no? Y voy a trazar un círculo, ¿no?, de tal forma que a simple vista yo vea que ese círculo me cubre más de la mitad de la línea, como el caso que está ahí, ¿no? Si hago un círculo más pequeño que me cubre menos de la mitad de la distancia, no me sirve, tiene que ser mayor, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante? Saber bien la medida del círculo que voy a gestionar ahí. Entonces, le voy a colocar 100 milímetros de longitud, ¿no?, de radio, en este caso al círculo. En el compás yo mantengo esta medida, ¿no?, porque los compases tienen un tornillo de graduación que permite fijar el compás para hacer siempre el mismo círculo del mismo diámetro. Entonces voy a hacer un círculo aquí de 100. Ahí tengo un círculo. El compás ahora lo vuelvo a apoyar
en el otro extremo de la línea y dibujo el mismo círculo con el mismo radio, es decir, 100 milímetros. ¿Tá? Y eso es lo que acabo de hacer ahí. Entonces, en ambos extremos de la línea, dibujé dos círculos, ¿verdad? Cuyo centro es el término de la línea. Ahí está el centro de cada círculo y los dos círculos son de las mismas dimensiones. La intersección entre los dos círculos lo uno ahora con una línea, ¿verdad? Desde la intersección de esos dos círculos a la intersección que tengo ahí abajo. Y ahí trazo la línea. Si yo elimino los círculos ahora, ¿no? Tengo una línea dividida aparentemente a la mitad. Y además, aparentemente esta línea tiene 90 grados con la línea de base de referencia, que era esta, ¿no? Recuerdo, esta es nuestra línea, ¿verdad? Tomo un compás y trazo un círculo, e incluso puede ser un arco, no es necesario trazar el círculo completo, pero sí un arco que me dé más de la mitad de la longitud de la línea. Hago lo mismo en el otro extremo, con el mismo diámetro, y se unen estos círculos desde la intersección de esos arcos que tenemos ahí, de aquí a acá, ¿no? Voy a eliminar los círculos y con la herramienta de AutoCAD voy a verificar si es verdad que la distancia que tengo de este punto a este punto es la misma. Ahí dice que está a 75 milímetros. Voy a hacer un poquito más grandes los números para que ustedes lo puedan ver en la pantalla, porque si no, no se aprecia bien. ¿Ya? Entonces ahí me está marcando una distancia de 75. Si mido la otra distancia, debería marcar la misma, ¿ya? Entonces, efectivamente, la línea que acabamos de trazar, con la ayuda del compás, pasa por el centro de la línea anterior. Y si verifico el ángulo entre la línea que trazamos y la línea de origen, deberíamos tener los 90 grados, ¿no? Procedimientos básicos de trazado, ¿no? Esa metodología, haciendo uso del compás, entonces nos permite tener con bastante precisión, ¿verdad?, una línea perpendicular a otra, y además la podemos dividir a la mitad con bastante precisión, haciendo solamente uso de compás, ¿no? Un compás, y obviamente necesitamos los instrumentos para trazado, ¿no?, que puede ser un rallador para poder trazar la superficie de un metal, y obviamente necesitamos una regla metálica para poder trazar las líneas, ¿no? Entonces, con una regla metálica, un rallador y un compás, ¿no? No es necesario tener goniómetro, no es necesario tener escuadra para lograr con bastante precisión lo que se solicita. ¿Se comprende cómo es el procedimiento, verdad, jóvenes? Por mi parte, sí, profe. ¿Ya? Sí, profesor. Ok. Recuerden, bueno, si es que se nos da la oportunidad de volver a las clases presenciales, ¿ya? Esperemos que sí. Estos tipos de trazado, entonces los vamos a tener que hacer en planchas metálicas, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya. Voy al AutoCAD otra vez. Entonces, procedimiento para hacer un trazado de una línea perpendicular a otra, ¿ya? Y este mismo procedimiento también me permite dividir una línea en toda su mitad, ¿ya? Y como les digo, la precisión es extremadamente segura para nosotros, ¿ya?
Y además les recuerdo, generalmente las tolerancias de fabricación en estructuras metálicas es de más o menos 1 milímetro, ¿no? Porque por las condiciones que le había dicho anteriormente, nuestras estructuras tienen varios metros de longitud, entonces como son piezas grandes, las tolerancias, el margen de error que nos permiten es de, en algunos casos, de hasta 1 milímetro, ¿no? Entonces, con este procedimiento nunca vamos a tener problemas con esa precisión o exactitud, ¿no? Voy a trazar acá un ángulo. Como ese, por ejemplo, ¿ya? Lo voy a dejar con una línea un poquito más gruesa, solamente para ver el efecto del trazado, ¿ok? Para que se aprecie mejor aquí en el dibujo. Entonces, el ángulo original lo dejo con ese grosor. No importa con qué ángulo estemos trabajando, ¿verdad? Supongamos que tenemos un ángulo y aquí se nos pide o se nos solicita bisectar el ángulo. Eso significa trazar una línea aquí al medio y dividir el ángulo en dos distancias, en dos ángulos exactamente iguales, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, lo más fácil es tomar un transportador, que es un instrumento que mide el ángulo, ¿verdad? Yo mido el ángulo de esta figura, lo divido por 2 y con el mismo transportador trazamos el arco, ¿verdad? Y es verdad, el transportador, que es un instrumento que me permite a mí medir ángulos, es bastante práctico cuando uno hace un trazado de un plano, de un dibujo en papel. El problema es que si lo llevamos a terreno nos pasa lo mismo. El transportador que tenemos es muy chiquitito y nuestras estructuras son muy grandes, ¿no? Y muchas veces estos instrumentos tampoco están disponibles en el terreno, ¿no? Pero sí que tenemos siempre en terreno. Tenemos rayadores, compases, escuadras. Eso siempre están presentes. Entonces voy a aplicar aquí un procedimiento muy parecido al anterior, ¿no? Voy a trazar un círculo que se va a apoyar en el vértice del ángulo. Ahí voy a apoyar la punta del compás, ¿no? Y voy a trazar un círculo y la verdad que me da lo mismo de qué diámetro o qué radio va a tener ese círculo, ¿no? Este círculo me da lo mismo, ¿no? Hice ese trazado con el compás, ¿no? Ahora voy a tomar otro círculo y voy a apoyar la punta del compás en la intersección, ¿no?, de ese arco o de ese círculo con la línea, que sería ese punto. Y aquí voy a trazar un círculo. Este círculo tiene que cumplir con la misma característica que cuando trabajamos con la línea. Debe cubrir una longitud que pase, que nosotros veamos, que pase más allá de la mitad del arco, ¿no? Y este círculo sí es importante en la medida. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar con 50 milímetros de radio, ¿no? Y lo trazo ahí. Con el mismo compás, ahora hago centro, es decir, apoyo la punta en ese extremo, donde está la intersección del arco con el ángulo, y dibujo y hago el trazado del mismo círculo con el mismo radio anterior, es decir, también con 50. ¿Ok? En esa intersección, si yo trazo una línea desde esa intersección hasta la arista o el vértice del ángulo, deberíamos haberlo dividido por la mitad. O sea, yo me apoyo en ese punto, ¿no?, y trazo la línea hasta el origen del ángulo, hasta el vértice, ¿no? Por supuesto, todos estos círculos, todos estos arcos, ahora los puedo eliminar porque era solamente para poder dividir un ángulo, ¿verdad?, en dos partes iguales. Si utilizo la herramienta de acotado en AutoCAD y mido este ángulo, ¿no?, me dice que es de 24 grados. Y si mido el otro ángulo que tenemos acá, el ángulo es exactamente igual, ¿no? Entonces, con muchísima precisión, nosotros podemos dividir un ángulo
y no importa, digamos, el ángulo, la cantidad de grados que tenga el ángulo con este procedimiento. ¿De acuerdo? Voy a repetir el procedimiento para que quede más claro, ¿verdad? Recuerden, un compás, apoyo la punta en el vértice del ángulo y trazo el primer arco. Recuerden, da lo mismo qué longitud va a tener, ¿no? O qué diámetro, da lo mismo, ¿no? Luego voy a trazar dos círculos. Estos círculos sí que sí tienen que ser iguales. Entonces ahí hay que tener cuidado de que el compás no se nos vaya a mover al momento de trazar estos círculos. Apoyamos la punta del compás en la intersección del círculo con la línea del ángulo, ¿verdad? Y trazamos un círculo que me cubra más allá de la mitad del ángulo, ¿no? Como por ejemplo, aquí voy a trazar un círculo de 50 milímetros y al otro lado, con la misma medida en el compás, trazo el mismo círculo, ¿no? Y en la última intersección que tengan esos círculos, si trazamos la línea, ¿no? Entonces podemos lograr, como les digo, con una precisión casi absoluta, podemos tener dos ángulos exactamente iguales, ¿no? Trazado básico en figura geométrica, ¿no? Otro procedimiento. ¿Se entiende cómo es el procedimiento, jóvenes? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Ya? Pero, ¿cómo? Ah, no, pues si la distancia del compás la ajusta con la cuestión para perder el lápiz. Pues. Sí, mira, ¿qué pasa? Lo siguiente, mira, dame un minutito para que... Que yo, el paquete exacta con el compás y cómo... Si se puede mover igual, pues no quedarían los Sí. círculos iguales, como dice usted. ¿Estás viendo la imagen de ese compás? Sí, profe. Este es un compás que es netamente metálico. Si tú te fijas, tiene puras puntas nomás, terminan en puntas. De hecho, ni siquiera tiene para colocar un lápiz de grafito, ¿no? Ahora, ¿por qué no tiene un lápiz de grafito? Porque recuerda, el trazado que yo estoy haciendo, claro, lo estoy haciendo en una hoja de dibujo de AutoCAD, pero estoy tratando de explicar que este trazado nosotros lo vamos a hacer en una plancha de acero. Y en una plancha de acero un lápiz de grafito no Claro. sirve, no sirve. Entonces utilizamos un compás que tiene una punta muy fina y que además tiene un tratamiento térmico. Esa punta es súper dura. Entonces te raya la superficie del acero, ¿no? ¿De acuerdo? Y tiene un Claro. tornillo de fijación acá. ¿Te fijas que tiene un tornillo? Sí, pues. Entonces ese tornillo no permite que las patitas del compás Que se se abran mueva. o se cierren. Exactamente, no se mueve. Entonces tú ahí Que tienes yo siempre pensé que era el mismo arco para hacer el trazado, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? ahora caché, pues, profe, que yo pensé que era que lo iba a hacer en una hoja, así como si fuera un plano o algo así, pues. Claro, lo que pasa es que nosotros deberíamos de practicar primero en hojas de cartulina, en hojas blancas, con escuadra, lápices y con pan normal nomás, ¿no? Los que utilizamos en el colegio. Pero eso es para practicarle el procedimiento, ¿no? Pero después nosotros tenemos que hacer el trazado en planchas metálicas. Y entonces
los compases, los transportadores, las escuadras que tenemos para dibujo técnico no nos sirven ahí, ¿no? Tenemos que trabajar con, obviamente son esos mismos instrumentos, pero variantes, ¿ya? Para poder trazar en una plancha de acero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, trabajamos con este tipo de compás. Y esa es la característica que debe tener, pues debe tener ese tornillo de fijación. Si tú no tienes un compás en donde se pueda regular la apertura y dejarlo fijo, ese compás no te sirve para trazado, porque si no se te va a empezar a mover la medida y obviamente que ahí el procedimiento no te va a servir. Entonces el compás tiene que cumplir con esas características. Tiene que tener un elemento de fijación ahí, ¿no? Hay algunos que tienen un tornillito aquí adentro, tienen variaciones, pero tienen un sistema de fijación ahí con un tornillo, ¿no? Una tuerquita, ¿no? Ahí sí se comprende mejor el procedimiento, ¿verdad? Sí, profe. Claro. Usted es el único que habla y los demás compañeros no me dicen nada. Tengo 7 estudiantes conectados y hay uno solo el que siempre participa, responde, pregunta, aclara dudas y los demás. ¿Quién es el que estaba hablando recién? Que no alcancé a fijarme. Yo, profe. Sebastián. Ya, gracias. Sí. ¿Y qué pasa con Fernando García, Carlos Torres, Piero Navarrete, Jorge Betanzo, Cristian, Víctor? ¿Dónde están? Atento a la clase nomás, profe. ¿Ah? ¿Les queda claro el procedimiento o no? Sí, sí. ¿Ah? Ok. Sí, profe. Veamos. A mí sí, profesor Jorge Betanzo. Entendí. Ok. Vale, ahí sí. Porque si no, aquí con mi amigo Sebastián nos sentimos solos. Parece que estamos No, hablando profe, yo solos. por lo menos lo estoy escuchando y lo estoy viendo, así que no se preocupe. Ya, ok. Ya. Otra condición. Lo mismo. Voy a trazar una línea. ¿Ya? Me da lo mismo la longitud de la línea. Como esta es la línea original, para hacer la diferencia acá en el AutoCAD, le voy a aumentar el grosor a la línea nomás para que se vea mejor. Solamente por un efecto visual, ¿no? Tengo esa línea. Necesito trazar desde las esquinas, donde termina la línea, una perpendicular. Una línea completamente vertical, que cumpla con 90 grados. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, puedo colocar una escuadra, pero resulta que la escuadra, ¿cómo se apoya en la línea? Tendría que hacerla coincidir, y eso significa utilizar mucho la vista, ¿no? Y obviamente, por muy buena vista que uno tenga, jamás le va a quedar exactamente el borde de la escuadra sobre la línea, y que justo el borde del otro lado de la escuadra me coincida con el final de la línea para uno trazar, ¿no? Es muy difícil. El compás otra vez, jóvenes, ¿no? De hecho, en trazado se trabaja muchísimo con estos compases metálicos, ¿no? Voy a trazar una línea auxiliar de donde terminó la línea anterior, desde ahí, ¿no? Importante sí que la línea sea lo más horizontal con respecto a la otra. Extiendo una línea, ¿ok? Y esta línea, lo mismo, me da, ¿qué distancia la voy a trazar? Da lo mismo, cualquier distancia, ¿no? Con el compás voy a trazar un círculo que se apoya justo donde termina la línea que nosotros tenemos como origen. Me apoyo con la punta ahí y trazo un círculo, ¿va? Y este círculo me da lo mismo que diámetro va a tener este círculo, ¿va? De hecho, lo voy a hacer sin ninguna medida especial. Ahí no. ¿Ok? Ahora voy a trazar 2 círculos. Y estas medidas sí que son importantes. Me apoyo en este extremo con la punta del compás y trazo un círculo o un arco que me tome, ¿verdad? Y que me corte la línea de origen, ¿verdad? Ahí. Me apoyo en la intersección
trazo un círculo, y aquí sí es importante la medida de ese círculo, ¿no? Lo voy a hacer de 60. Y con esa misma medida, ahora me apoyo en la otra intersección del primer círculo que hice con la línea. Ahí está la intersección. Y dibujo otro círculo con el mismo diámetro anterior, 60. Y ahí, donde se crucen las líneas, perdón, donde se intersecten estos arcos, tenemos la línea que va a ser completamente perpendicular y que pasa por donde termina nuestra línea, ¿no? Unimos de una intersección a otra intersección, ¿no? Esto lo voy a eliminar porque eran auxiliares. Esta línea también la puedo eliminar porque también era una línea auxiliar. Si mido el ángulo, me indica 90 grados, ¿verdad? Es completamente perpendicular, ¿no? Y por otra parte, si me acerco a ese punto, verán de que la línea pasa efectivamente por donde termina la línea anterior, ¿no? Se ve como una manchita, un puntito, como que la línea más oscura atravesara la otra, pero es por un problema de que el AutoCAD, como la hice más gruesa, ¿no?, tiende a engañar. Pero si las dejo las dos finas, miren la precisión que hay ahí. O sea, pasa justo por donde terminó la línea anterior. Y además cumple con los 90 grados, ¿verdad? Voy a repetir el procedimiento. Entonces, el primer paso es trazar una línea auxiliar de donde terminó la línea anterior, ¿verdad? Una línea recta, ¿verdad? Es como extender la línea anterior, ¿verdad? Donde terminó la línea de origen, aquí trazo un círculo y, como les dije, da lo mismo el tamaño del círculo. Ahora, jamás conviene hacer círculos muy pequeñitos, porque si los círculos son muy pequeños se pierde mucha precisión. Y uno siempre trata de ocupar un círculo o un arco lo más grande posible. Entre más abierto esté el compás, mejor precisión, ¿no? La medida de ese círculo da lo mismo. Los dos que vienen a continuación sí son importantes en sus dimensiones. Nos apoyamos en la intersección del círculo con la línea y trazamos un arco, ¿verdad?, que llegue a cruzarse sobre la línea original, ¿no? Aquí, por ejemplo, le voy a dar 70 milímetros de radio a ese círculo y hago el mismo procedimiento en la otra intersección del círculo con la línea, el mismo arco o el mismo círculo de 70, y donde se crucen esos dos círculos, de esa intersección a esta intersección, trazamos nuestra línea perpendicular y que además pasa justo por donde termina la línea anterior, ¿no? Y el AutoCAD aquí no miente con los ángulos. Tenemos 90 grados. Esa es la mejor forma de levantar una perpendicular en el extremo de una línea, ¿no? Como le digo, haciendo uso solamente de puro compás, una regla y un rayador, ¿no?, que es una punta metálica que raye la superficie del acero. ¿Se acuerdan que yo les había pedido a ustedes, creo que fue el primer día o el segundo día de clase, que para esta asignatura de dibujo y trazado, ¿no?, trataran de a lo menos comprar instrumentos de medición que se utilizan en dibujo, para dibujo técnico, ¿no?, un set de escuadra y un compás? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ah? ¿Lo hicieron? ¿Lo compraron? Con él estamos trabajando, yo creo. Por eso le pregunto.
compraron las escuadras, los compases, para poderle pedir un trabajo después, más adelante, porque si no tienen los instrumentos, no lo van a poder hacer, ¿no? Les voy a pedir que me hagan un trazado en cartulina, ¿no? Y que en la cartulina vayan haciendo los procedimientos de los trazados que vamos a ir haciendo en clase. Ustedes lo van a ir replicando en la cartulina, ¿no? Le van a sacar una foto con el celular a ese trazado y me lo envían por correo. Y así yo puedo verificar de que ustedes efectivamente están practicando los trazados en la casa, ¿no? Ahora, yo no le estoy pidiendo escuadras de alto costo. Compren de esas escuadras chiquititas que venden en cualquier, incluso ni siquiera en una librería, sino en algún local cerca de su casa, ¿no? De esas escuadras pequeñitas que cuestan, que viene un set completo, ¿no? Viene unos set chinos de escuadra, regla, transportador, y lo único que habría que comprar aparte sería un compás, ¿no? Van a invertir como 3 lucas, 4 lucas, y con eso es suficiente para practicar el trazado en hojas de cuaderno, en cartulina, ¿no? Recuerden, los procedimientos uno los tiene que manejar de memoria, ¿no? Tiene que saberse el procedimiento. Quizás en las primeras clases de taller yo les voy a permitir que tengan el procedimiento escrito en un cuaderno, ¿no? Y ustedes lo van leyendo y lo van aplicando en la plancha metálica. Pero obviamente en el mundo laboral uno no puede venir con un cuaderno y estar haciendo el trazado ahí, ¿no? La idea es que uno lo tenga que manejar de memoria, ¿no? Entonces, los primeros trazados nos podemos guiar con el paso a paso, pero ya cuando estemos trabajando en las planchas ya en forma definitiva deberían hacer el trazado sin ningún tipo de torpedo al lado, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda. ¿Ok? Entonces, ojo, si no tienen los instrumentos, cómprenlos, porque, bueno, la semana que viene no tenemos clase, ¿no? Porque es el día miércoles y jueves nos dieron feriado, como lo habíamos dicho al principio. Pero después de la semana del 18, yo les tengo que pedir algunos trabajos de trazado, y lo vamos a hacer así. Los primeros trazados ustedes me lo van a hacer en cartulina, con instrumentos, reglas plásticas nomás. Me van a hacer un trazado que yo les voy a pedir. Ustedes le van a sacar una foto con su celular y me lo van a enviar, ¿no? Y esa va a ser una metodología para poderle evaluar un trazado, ¿ok? Yo lo estoy explicando con el AutoCAD, porque creo que es la forma más fácil de poder explicar el procedimiento, ¿ok? Pero ustedes no van a poder hacer el trazado en AutoCAD, porque esta asignatura es dibujo y trazado, ¿no? No es dibujo en AutoCAD, ¿no? El AutoCAD lo ocupo solamente para explicar el procedimiento. Imaginemos que estamos haciendo una estructura, ¿ya? O estamos cortando una plancha, o estamos uniendo perfiles, y debemos hacer un marco con perfil, ¿ya? Debemos formar un rectángulo o un cuadrado. O tengo una plancha, ¿ya? Que tengo que cortar exactamente y dejarla completamente rectangular. O sea, todas las esquinas a 90 grados y los lados opuestos tienen que ser exactamente iguales. Nosotros hicimos ya el trazado, ¿ok? ¿Y cómo podemos hacer el trazado de esta figura completa? ¿Cómo creen ustedes que trazamos? Un rectángulo que nos quede lo más perfecto posible en una plancha metálica, teniendo solamente regla, un rayador y un compás. Ese es el desafío, utilizar solamente una regla metálica
un rayador y un compás. ¿Cómo podemos trazar un rectángulo? ¿Alguien ha hecho este tipo de figura o no? ¿Con esos instrumentos ha hecho trazado alguna vez? ¿Me escuchan, jóvenes, o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a suponer que Sí, tengo profe. que hacer un rectángulo de 100 por 60 milímetros, ¿ya? No es un rectángulo tan grande. Este es el rectángulo que tenemos que dibujar. ¿Ok? Aquí le voy a colocar las cotas. Las cotas significan las dimensiones. ¿Va? 60 de altura. 100 milímetros de longitud. Sin escuadra, sin transportador. Solamente tenemos regla metálica, rayador y compás. Ese es el desafío. Les voy a dar un par de minutos para que lo piensen, porque con los procedimientos que yo les acabo de explicar, si utilizamos el mismo procedimiento que ya les expliqué, podemos dibujar efectivamente un rectángulo. Y después, posteriormente, vamos a verificar, ¿verdad?, de que efectivamente cumpla con la condición de rectángulo. Y con esas medidas. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo, no? Yo creo que tiene que ser un procedimiento como para sacar la línea de 90 grados, ¿cierto? Exactamente, es el mismo procedimiento, ¿no? Lo voy a hacer aquí al ladito. Esas son las medidas del rectángulo, 100 y 60, ¿no? Voy a trazar una línea, ¿no? Y aquí el largo me da lo mismo, ¿no? Yo sé que un lado del rectángulo, este horizontal, tiene que medir 100, ¿no? Estoy dejando de compartir por lo siguiente, ¿no? Imagínense que aquí tengo la regla. Tomo las patitas del compás, lo apoyo, una patita lo apoyo en el 0 y comienzo a abrir las patitas del compás hasta que me marquen la regla los 100 milímetros de longitud, ¿no? Eso se puede hacer con los compases, porque el compás que yo les mostré, recuerden, en la parte superior tiene un tornillo y uno puede ir abriendo las patitas del compás y él mantiene su posición, no se pierde. Y las puntas terminan efectivamente en puntas, ¿no? Entonces, apoyo una punta en el 0, abro el compás, mido con la regla los 100 milímetros, ¿ya? Esa medida en el compás es la que yo voy a transportar ahora a la línea, ¿ya? Entonces voy a ir al AutoCAD. Como aquí no tengo compás, lo voy a simular dibujando un círculo, me apoyo en ese extremo y obviamente el círculo tiene que tener un radio de 100, ¿no? Como ustedes le colocaron a las patitas y midieron la longitud de 100, ahí les queda el círculo de 100, ¿no? Entonces, ese
es el centro o ese es el punto de apoyo en donde yo aquí voy a proceder a hacer un círculo y aplicar el mismo procedimiento para levantar una perpendicular, ¿no? Entonces, ahora trazo otro círculo en esa intersección. Y este círculo da lo mismo que medida tiene, ¿no? La única recomendación es que no sea un círculo muy chiquitito porque se pierde precisión. Entre más grande sea el círculo, mejor. Pero tampoco hay que abusar haciendo un círculo tan grande, ¿no? Ahí no, al ojo, ¿no? Lo importante es que ese círculo que acabamos de hacer, ¿ya?, se cruce con la línea base que está ahí abajo. Eso sí es importante. Porque si trazo un círculo ahí, voy a tener el problema que no me cortó a la línea, por lo tanto no voy a tener una intersección. Es la única precaución que hay que tener, ¿no? Entonces, cualquier diámetro de círculo en ese punto. Y ahora con el compás, ¿verdad? Entonces me apoyo en ese punto y abro un círculo acá que me tome más de la mitad del otro, ¿ya? Por ejemplo, 60. El mismo círculo me apoyo en la otra intersección de ese círculo que hice al medio y también dibujo un círculo de 60 milímetros, ¿ya? Ahora, ese lo voy a eliminar para que quede más visual y se vea más clarito ahí, ¿no? Entonces, ahora puedo tomar una línea, ¿verdad? Me apoyo en este punto, en el punto de acá, y ahí ya tenemos una perpendicular. ¿Sí o no? Esta línea que está acá ya está sobrando y la puedo borrar. Igual que esta línea también está sobrando, también la puedo borrar. Ahí yo ya tengo una perpendicular ya. Si verifico el ángulo, tenemos los 90 grados. Y se supone que si mido la longitud de esta, debería tener los 100 milímetros que mide la línea, ¿no? Y ahí están los 100. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Ahora, es muy probable que la línea que he trazado, ¿no?, a lo mejor no tiene 60 milímetros, pero no importa. Entonces yo desde ese extremo la extiendo. O con la regla la termino de trazar para arriba, la hago más larga, ¿no? Y ahora hago lo mismo. Tomo un compás, ¿verdad? La punta de los compases lo llevo a la regla y mido esa distancia, 60 milímetros. Entonces las patitas del compás las voy a abrir 60 milímetros. Me apoyo en esa esquina y hago un círculo de radio 60. ¿Ya? Se supone que hasta ahí es la altura de mi rectángulo. ¿Ok? Entonces, en ese punto, ¿qué hago? Procedimiento es lo mismo. Apoyo la punta del compás, dibujo un círculo de cualquier diámetro. La condición es que se corte con la línea en los dos lados, ¿no? Si lo hago más grande no me va a servir. Ahí, ¿no? Y ahora, con la punta del compás, me apoyo en la intersección de la línea con ese círculo, trazo otro círculo, que puede ser de 60, y en la otra intersección de ese círculo con la línea, hago lo mismo, otro círculo de diámetro 60. Y donde se intersecten este círculo con... Y el otro... me embolé con tanto círculo aquí. Con este parece que no. Con este. A ver, voy a volver atrás porque hice tanto círculo que me confundí. No. Lo voy a hacer de 60. ¿Ya? Este es un círculo. Le voy a cambiar el color. Voy a dejar rojo ahí para que sea mejor. Y otro círculo que me apoyo en la otra intersección y también le doy los 60 milímetros. Y este círculo rojo. Me quedo con ese círculo y ese círculo. Entre la intersección de ese y la intersección de acá, tengo la línea recta, ¿no?
O sea, este círculo, por ejemplo, ya no me sirve, ese tampoco. ¿Me quedo con eso? No. Y acá lo mismo. Entonces trazo una línea que pase de ese punto, que atraviese este, incluso lo puedo extender, ¿da? Tomo la regla y me extiendo para allá. ¿Da? Estos círculos ya no los necesito, los puedo eliminar. Esas líneas ahora las puedo borrar, ¿da? Se supone que esto debe quedar de 60 milímetros, que es lo que tiene. Y además debe tener 90 grados en la esquina. ¿Cómo hacemos aquí? Lo mismo, ¿no? Previamente aquí voy a tener que esta línea extenderla, ¿ya? Entonces trazo una pequeña línea que quede lo más alineada con la anterior. Me da lo mismo la longitud, ¿verdad? Se supone que el rectángulo termina ahí y aquí hacemos lo mismo. Tomo un círculo, me apoyo en el punto donde termina la línea de origen, un círculo cualquiera, trazo dos círculos más. Estos sí son importantes en la dimensión, por ejemplo 50. Otro círculo acá con la misma medida, 50, donde pase la intersección de esa línea o de estos arcos, ¿verdad? Si parto desde ahí, desde la intersección y atravieso derechito para arriba, ¿ok? Ahí está el otro lado del rectángulo. Todas esas figuras auxiliares después las podemos eliminar en las planchas y recorto las líneas sobrantes. ¿Ya? Y ahí tenemos un rectángulo. Se supone que este mide 60, el otro lado mide 60, se supone que este mide 100, y el último que está arriba también mide 100. Y ahí hacemos un rectángulo, solamente con rayador, escuadra y compás. Y la figura nos queda con una precisión, como le digo, casi absoluta, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que efectivamente ese rectángulo es un rectángulo y que todas las esquinas están a 90 grados? Con la escuadra, profe. ¿Con qué escuadra? Si no tenemos escuadra, tenemos regla, rayador y compás. Ahora, si tuviera una escuadra, sí, también lo podría ocupar, pero es muy complicado hacer coincidir los bordes de la escuadra con las líneas. Ahí depende mucho de la precisión del ojo, entonces es muy complejo, ¿no? Otra forma más simple de verificar esto. Lo vimos en las clases pasadas, pues chiquillos. ¿Tomar la esquina o no? Exactamente, las diagonales, ¿verdad? Esa, las diagonales, claro. Las diagonales. Ahora, antes de medir las diagonales, uno debería de medir con una regla, con la misma regla metálica, yo mido este lado y mido el de arriba. Tienen que medir exactamente iguales, porque es un rectángulo, esa es la condición, ¿no? Y con los otros dos lados, lo mismo. Tomo la regla, mido ese lado, mido el lado contrario, tienen que medir lo mismo, ¿no? Si yo mido ahora con la regla de una diagonal a la otra diagonal, mire la distancia que está dando, ¿no? Si mido con una regla la otra diagonal, ¿cuánto debería dar? Tengo una diferencia de 3 centésimas de milímetro. ¿Y eso es por qué? Ah, porque me quedó una rayita ahí abajo, parece, ¿no? Parece que no la asunté justo a la esquina. Ahí.
Entonces, si medimos la diagonal 116,62, ¿no? Y la otra diagonal acá, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Entonces, las diagonales, ¿no? Haciendo la medición de las diagonales, con eso comprobamos de que efectivamente es un rectángulo, que todas las esquinas están a 90 grados, ¿no? Solamente midiendo las diagonales. Profe, ¿Sí? igual de todos modos, si hubiera sido 116,65 o 62, está dentro de la tolerancia como lo habíamos Claro, hablado sí. anteriormente. De hecho con una regla metálica, tú puedes ver bien los milímetros enteros, ¿no? Y menos de 1 milímetro ya la regla ya no te da esa precisión ya, ¿ok? Las reglas siempre vienen graduadas de 1 milímetro en 1 milímetro. Esa es su máxima precisión. Entonces, una diferencia menor a 1 milímetro, no, con una regla ni siquiera lo alcanzas a detectar. Y por otra parte, en estructuras metálicas, un error de 1 milímetro es casi insignificante, ¿verdad? Por lo mismo, porque las dimensiones de las estructuras que dibujamos son muy grandes, ¿verdad? Si es una plancha que tiene 1 metro de largo por 2 metros de altura, imagínate, estoy hablando de 1000 milímetros de ancho, 2000 milímetros de largo, y que yo me equivoque por 1 milímetro es insignificante, ¿no? Cae dentro de los márgenes de tolerancia o los márgenes de error en fabricación, ¿no? El catálogo ICHA, que es del Instituto Chileno del Acero, ¿no? En el catálogo dice bien clarito de que las tolerancias permitidas, ¿no? Son con 1 milímetro de diferencia, estamos pero extremadamente bien, ¿no? Incluso si una plancha tiene perforación, ¿no? Ese diámetro de perforación puede tener un margen de error de 1 milímetro, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una perforación aquí, ¿no? Para que pase un perno de 20 milímetros, si el perno es de 20 milímetros, yo puedo hacer una perforación de 21 milímetros, ¿no? Para que el perno tenga una holgura por donde pasar. Entonces, incluso las holguras que nosotros notamos, ¿no? Cuando las planchas tienen perforaciones, generalmente el diámetro de perforación es 1 milímetro más grande que el diámetro del perno, ¿no? Para que pueda existir la holgura necesaria al momento de hacer el montaje de la estructura, porque si no es extremadamente complicado que nos coincidan las perforaciones, ¿no? Consultas, chiquillos, preguntas. Hasta ahora todo claro, Por mi profe. parte, no, profe. ¿Ah? Por mi parte, no, profe, estamos bien. Hasta ahora no, ¿verdad? Ya, estaba verificando la hora, porque no me quiero pasar de la hora, porque después tengo clase con otra sección ahí. Bueno, hacer un rectángulo y hacer un cuadrado, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Si para un cuadrado lo que cambia es que todos los lados van a ser los mismos, miden exactamente iguales, pero el procedimiento es exactamente igual. Entonces, Y fíjense el que procedimiento, el primer procedimiento que vimos, ¿verdad? Que en una línea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En una línea trazar una perpendicular, ese mismo procedimiento después para hacer un cuadrado, un rectángulo, lo repito varias veces, ¿no? Siempre el mismo procedimiento y me genera la figura, ¿no? Y lo otro, recuerden, la medición de las diagonales siempre nos permiten verificar que efectivamente un cuadrado es un cuadrado y que un rectángulo también cumple con la geometría de la pieza, ¿no?
un triangulito, ¿va? Y uno de los vértices del triángulo es un ángulo recto. O sea, tiene 90 grados, que sería el ángulo que tenemos aquí abajo, este vértice. ¿Se acuerdan de la regla del 3, 4, 5, no? Que vimos en clase. Sí, algo, profe. Ya, ¿qué significa el 3, 4, 5? Que los dos catetos, o sea, uno de los catetos mide 3, 4 y la hipotenusa mide 5. Exactamente. Ahí sí. Este no mide 3, mide 30. ¿No? Este no mide 4, mide 40. ¿No? Pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto debería medir este entonces? 50. 50. Entonces la regla del 3, 4, 5 también se cumple, ¿sí o no? 3, 4, 5. Sí. ¿Ya? Entonces, quiero verificar que ese ángulo que está ahí, yo hice un trazado en una plancha y la corté. ¿Ya? Ahora, no se preocupen de qué forma tiene la plancha para este lado. Lo que me interesa es que entre estas dos líneas, que es el borde de la plancha, lo que quiero verificar es que efectivamente ese ángulo que está ahí, o esa esquina, tiene efectivamente 90 grados. Lo mismo, tengo regla, un rayador y un compás. ¿Cómo verifico que tiene 90 grados ese ángulo ahí? Habría que complementarlo y formando un cuadrado para seguir tomando las diagonales, ¿o no? Pero es que necesitamos verificar nomás aquí, pues, viejito. Entonces, si te pones a hacer un cuadrado, claro, como al final lo vas a poder verificar, pero Es mucho. es muy largo el procedimiento, porque tendrías que hacer todo el cuadrado completo para después medir las diagonales, ¿no? Entonces, no es necesario cerrar la figura, no es necesario tener un rectángulo o un cuadrado. Con el que acabamos de ver, 3, 4, 5. No importa la longitud de esta figura, ¿no? Puede ser en metros, puede ser en centímetros, puede ser en milímetros, da lo mismo, ¿no? Con el compás, recuerden, el compás, uno le abre las patitas al compás y verifica esa longitud con la regla, ¿no? Entonces, yo me apoyo con la punta del compás en el vértice y dibujo un círculo de 3, ¿no? O en este caso lo puedo hacer de 30, que es lo mismo, 30, ¿no? Ahí tengo una intersección. Con la patita del compás me vuelvo a apoyar aquí y hago otro círculo, pero ahora el otro círculo va a medir 40, ¿no? Entonces, si yo mido, ahora tengo dos trazados, tengo una intersección ahí y tengo una intersección acá. Recuerden, este es el que tiene 30, que sería esa altura. Este círculo el que tiene 40, que sería la distancia que tenemos aquí abajo.
Y si yo mido la distancia de ese punto, desde la intersección del arco con la línea, desde ese punto a ese punto, ¿cuánto debería medir? ¿Mide o no mide? ¿Está bien o no? Sí, profe. Recuerden, la distancia que tenemos desde aquí hasta ahí es 30. La distancia que tenemos desde aquí hasta acá es 40. Y si verifico la distancia de la hipotenusa, ¿no?, debería darme 50. El 3, 4, 5. ¿No? 30, 40, 50. Puede ser 300, puede ser 400 y puede ser 500. Puede ser 3000, puede ser 4000 y el otro resultado van a ser 5000. ¿No? Ese siempre va a ser la secuencia, 3, 4, 5. Entonces, con ese método, ustedes pueden verificar efectivamente que un material efectivamente tiene una esquina a 90 grados. ¿No? Recuerden, todo lo que estamos viendo ahora, cuando lleguemos al taller, los primeros trazados que vamos a hacer son de esta figura geométrica y lo vamos a hacer en plancha metálica, solamente haciendo uso de una regla metálica, un rayador y un compás. ¿No? Y con esos instrumentos podemos hacer muchísimas figuras geométricas. ¿No? Entonces, la regla de 3, 4, 5 no se pueden olvidar. Me decían ustedes, chiquillos, entonces que sí tienen los instrumentos, ¿o no? ¿Tienen la regla? ¿Tienen compás? No digo nada. Por mi parte, sí, profesor. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a detener el video. ¿No? Estoy deteniendo la grabación.